Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas y sean una semana más bienvenidos a su programa Alrededor del Suicidio. Los acompañará, como en cada transmisión, su amigo Brian Conde. Hoy hablaremos de una enfermedad viral crónica que afecta a más de 180,000 personas en el territorio mexicano. Imagine usted la cifra alrededor del mundo. Estamos hablando del VIH, comúnmente conocido como SIDA, aunque valdrá la pena la aclaración de que el virus de la inmunodeficiencia humana es eso, un virus, diferente totalmente de lo que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero dejemos que sean los expertos y versados en el tema quienes nos lo expliquen detalladamente. Le damos la bienvenida al maestro William, quien nos hablará de los orígenes del VIH y su asociación con el suicidio. Maestro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Cuando hablamos del VIH-Sida, vamos a decir que este surgió allá por la década de los 80 como una crisis sanitaria mundial que transformó profundamente la medicina y la sociedad. En sus inicios, la enfermedad estuvo rodeada de miedo, de desinformación y fuertes prejuicios sociales. Fue erróneamente asociada a grupos específicos, lo que dio origen a términos estigmatizantes como la peste rosa, vinculado a la comunidad LGBTI. Decimos que en esa época de los 80 también surge el que se desarrollen las pruebas de detección del virus. Un grupo de científicos franceses logra descubrir el virus allá por el 83. Eh, También podemos decir que a finales en la década, ¿no?, de los 90, vamos a ver que a finales se empiezan a dar lo que son las campañas de prevención para erradicar el tema o para prevenir que personas se infectaran con VIH. Entonces, los orígenes lo vamos a ver en dos, tres tiempos. El primero es la expansión global, que en los 80. El segundo tiene que ver con la lucha contra el estigma a partir del año 2000 a la fecha, y el presente y el futuro. Y en el presente tenemos de que hay tratamientos antirretrovirales que ayudan a que las personas logren poder lidiar con la situación. En cuanto al suicidio, desde una perspectiva sociológica, podríamos decir que la teoría, en este caso desde la perspectiva de Emily Durkheim, ayuda a comprender el contexto social de la epidemia. Durkheim nos dice, y desde su teoría sostiene, que el comportamiento humano está fuertemente influido por la integración social y la regulación social. En los primeros años del VIH-Sida, muchas personas afectadas sufrieron aislamiento, rechazo y ruptura de los lazos sociales y también de los vínculos familiares deteriorados, lo que desde su enfoque podría interpretarse como una situación de débil integración social. Para Durkheim, en este caso, cuando la sociedad excluye o margina, aumenta el sufrimiento psicológico de las personas, no por la enfermedad en sí, sino por la pérdida de pertenencia y apoyo colectivo. Por su parte, Vincent Thomas, que es sociólogo y antropólogo de la muerte, se interesó en las sociedades, de cómo éstas construyen el significado del morir y del sufrimiento. Desde su perspectiva, vamos a entender que el VIH-Sida en sus orígenes representó una muerte social anticipada, ya que muchas personas eran tratadas como si ya no formaran parte de la comunidad. El estigma y el silencio, en este caso, y el miedo transformaron la enfermedad en una experiencia profundamente deshumanizante. Thomas permitiría entender que el rechazo social y la carga simbólica del VIH afectaron la forma en que las personas vivían su diagnóstico y su relación con la vida y la muerte. En conjunto, podemos decir, para cerrar este punto, es que nos ayudan a explicar que el VIH tiene un impacto no solamente biológico, sino también social y simbólico, y que el sufrimiento psicológico de los primeros años estuvo fuertemente ligado a la exclusión, al estigma y la falta de apoyo social, más que a la enfermedad en sí. Maestro William, muchas gracias por su participación en este programa. Las personas que viven con VIH presentan tasas de ideación suicida, intentos y muertes por suicidio claramente más altas que la población general. Estudios muestran que la prevalencia de ideas suicidas puede superar el 20% en personas con VIH y los intentos suicidas alrededor del 10%.
Uno de los factores que coadyuva a estos índices son los mitos que hay alrededor del VIH. Uno de estos, que quizá usted ha escuchado, es que el VIH es una sentencia de muerte. La realidad es muy diferente. Con tratamiento antirretroviral eficaz, el VIH es una condición crónica manejable. Las personas con adherencia terapéutica pueden vivir plenamente y tener salud comparable a la población general. El mito de sentencia terminal solo contribuye a desesperanza emocional innecesaria. Conocer los factores de riesgo y protectores es fundamental para poder ejercer un buen acompañamiento. La maestra Jessica nos compartirá sobre esto. Maestra, buenas noches y bienvenida. Hola Brian, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, continuando con los factores de riesgo y protectores, voy a empezar con los factores sociales. Los factores de riesgo sociales que incluyen el estigma y la discriminación, deterioran la autoestima y el sentimiento de pertenencia, rechazo familiar o social, que incrementa el aislamiento y el malestar emocional, la soledad persistente que favorece los pensamientos negativos y rumiativos, la violencia o las relaciones disfuncionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica y dificultades económicas que generan estrés crónico y sensación de inseguridad. A esto le vamos a sumar factores de riesgo médicos que tienen que ver con el diagnóstico tardío, se asocian con mayor deterioro físico y emocional, enfermedad en etapas avanzadas, incrementa el miedo, el dolor y la desesperanza, efectos secundarios del tratamiento que pueden afectar el estado de ánimo y la adherencia, el dolor crónico, que impacta de forma directa en la calidad de vida y el bienestar psicológico de los pacientes, así como la baja adherencia al tratamiento que empeora el pronóstico médico y el malestar emocional. Dentro de los factores de riesgo psicológicos podemos encontrar la depresión y la ansiedad, que alteran la percepción del futuro y aumentan la desesperanza, el diagnóstico reciente, que puede generar crisis emocionales y desorganización a nivel psíquico, culpa y vergüenza asociadas con el estigma internalizado, ideación suicida previa, que este es uno de los más importantes, pues es el principal predictor de conductas suicidas, consumo de sustancias que disminuye el control de impulsos y la regulación emocional. Y vamos a hablar también de los factores protectores, que en donde podemos encontrar redes de apoyo que brindan contención emocional y acompañamiento, atención psicológica y psiquiátrica que reducen los síntomas depresivos y de ansiedad, tratamientos antirretrovirales adecuados para mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes, psicoeducación, la cual disminuye el miedo, la desinformación y las ideas catastróficas, y tener proyectos personales y sentido de vida es importante para fortalecer la esperanza y la motivación. Uno de los factores importantes dentro de los factores protectores es, o podríamos poner los centros Capacits, en donde brindan acompañamiento psicológico, psiquiátrico y médico de forma gratuita. Voy a manejar tres puntos que son los más importantes, en donde no necesitas una seguridad social como el IMSS o el ISSSTE para ir a estos centros y tener la atención. La atención es confidencial y hay capacits en todos los estados de la República. Gracias. Maestra, muchas gracias y qué importante es conocer esta información. Dentro de los mitos, quizá usted ha escuchado que no hay vida sexual, familiar o afectiva tras vivir con VIH. La realidad es que las personas con VIH pueden tener relaciones afectivas, relaciones sexuales y relaciones reproductivas saludables. La adhesión al tratamiento reduce casi a cero el riesgo de transmisión sexual cuando la carga viral es indetectable. Además, se ha pensado que transmitir VIH es muy fácil por contacto casual. La realidad es que el virus no se transmite por abrazos, ni por besos casuales, compartir alimentos o utensilios de uso cotidiano. Persistir con mitos de contagio casual solamente refuerza el miedo irracional a la cercanía humana.
Recibir el diagnóstico de VIH es una experiencia displacentera que se acompaña de manifestaciones diferentes. El maestro Oscar nos acompaña en esta agradable velada para hablarnos de esto. Maestro, buenas noches. Hola Brian, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hablemos del impacto emocional y psicológico. La pérdida de un ser querido por suicidio genera un duelo particularmente complejo e intenso, y que como es natural, este hecho tiene un impacto emocional y psicológico profundo. Es decir, genera incredulidad, seguida de la dificultad para asimilar la realidad de la muerte. Muchas personas en duelo por un suicidio empiezan a cuestionarse la relación que compartían con la persona, preguntándose por qué no fue suficiente para mantenerla con vida. Todo esto se agrava con la persistente pregunta del por qué y las constantes especulaciones de lo que se pudo haber hecho diferente. Culpa y autorreproche, es decir, es común para los supervivientes que busquen señales que pudieron haber pasado por alto, sintiéndose culpables por no haber podido evitar la tragedia. Enojo y o resentimiento, sentimientos de ira dirigidos hacia la persona fallecida por haberse quitado la vida, vergüenza y estigma social, ya que el suicidio sigue siendo un tema tabú, lo que puede llevar a los familiares a ocultar la causa de la muerte, miedo al juicio o a la falta de comprensión, sentimiento de que la vida carece de propósito, una sensación de vacío y falta de sentido vital que puede prevalecer durante un tiempo considerable. Pero ¿cómo responder ante esta situación? ¿Cómo actuar? Un profesional con conocimientos específicos en duelo por suicidio y traumas pueden proporcionar las herramientas necesarias para procesar la experiencia. También es una buena opción integrarse a redes de apoyo, intercambiar experiencias con otros que han experimentado una pérdida similar puede ser muy beneficioso. Aprovechar los recursos de apoyo que el Estado proporciona, como son las líneas de ayuda, ya sea por medio telefónico, en línea o en alguna institución. Hablar con amigos y familiares. Esto es crucial para la salud mental de los supervivientes. A veces no estamos preparados para hablar de los pensamientos y sentimientos difíciles que experimentamos. Escribirlos puede permitirnos un desahogo importante en nuestras emociones contenidas. Recordar que la vida del ser querido fue más que su suicidio. Su acción final no tiene por qué definir su vida. Aunque en esos momentos es difícil pensar en nuestra propia salud, es importante que consideremos el consumir alimentos saludables, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y salir a caminar o pasar tiempo al aire libre. Y en conclusión, podemos decir que existe una asociación significativa entre el VIH y un mayor riesgo de conducta suicida. El suicidio en personas con VIH es prevenible. El suicidio por VIH es un fenómeno multifactorial. El impacto de los trastornos mentales como la depresión son morbilidades frecuentes y factores de riesgo importantes. La terapia antirretroviral ha disminuido las tasas de suicidio. La atención integral del VIH para identificar y manejar proactivamente los riesgos. Para los supervivientes, el acompañamiento profesional y social son esenciales para la recuperación. Integrarse a redes de apoyo, aprovechar los recursos que el Estado proporciona, darnos la oportunidad de hablar del tema abiertamente y si no nos es posible verbalizarlo, escribirlo y sobre todo cuidar de la salud personal. De mi parte es todo, Brian, muchas gracias. Maestro Oscar, muchas gracias por sus aportes. El suicidio en personas con Gracias. VIH no es causado por el virus per se, sino en gran medida por la interacción entre una condición médica crónica, el peso de creencias falsas y el estigma social. Desmontar mitos, promover información científica y generar espacios de escucha y acompañamiento emocional son estrategias clave para prevenir tanto el sufrimiento mental como las tragedias. Como cada semana, su servidor Brian Conde se despide de ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente viaje alrededor del suicidio. Hasta la próxima.